Así Ariel se despertaba, desconcertada. Se sentía tan mareada por la droga que le dieron, pero también estaba paralizada. No podía mover nada de su cuerpo. La asustaba. Estaba en un lugar que no reconocía por completo, pero una figura a su lado llamó completamente su atención. Un hombre. Era el mismo hombre que misteriosamente se le acercó el día del baile, diciéndole cosas tan extrañas. Sintió temor cuando éste se le acercó a ella. ¿Cómo se iba a defender? Preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo aquí, por qué la habían traído aquí. Pero antes que nada, él quería presentarse. Al final de cuentas era un caballero. Le decía que era el Lord Recero, el segundo líder de Khan, y la necesitaba, por eso había hecho todo ese plan. Y esto la alarmó. ¿Cómo era posible que alguien así la buscara? Pero sí, ella no recordaba nada, pero le haría un gran favor, pues haría que recordara todo lo que se le había olvidado. Pues así, puso su mano en su frente y empezó a usar magia oscura. Mientras tanto, en el imperio estaban todos alarmados. Un ataque en el pleno cumpleaños. Y así, estaban también preocupados por la desaparición de Ariel. Obviamente, Cedric fue el primero en apuntarse para ir a solucionar esto. Con el permiso de la reina, obviamente atacarían. Y sí, no tardaron tanto en averiguar el escondite de Khan, pues también alguien les había dicho toda la información. Él, con la ayuda de los guardias imperiales, empezaron a entrar a este lugar, donde había bestias salvajes que los atacaban. Pues estas criaturas eran una mezcla de animales con demonios, pero alguien mencionó que se lo dejaran a él. El príncipe Ezequiel aventó una pócima rara, que su efecto era que hacía que estos indomables lobos se volvieran en unos cariñosos y quedaran dormidos. Esto le pareció gracioso a Cedric. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Pero Ezequiel no quería revelar sus secretos, así se fue muy contento y burlándose de esta situación. Pero rápidamente llegaron a un lugar completamente extraño. Una gema rara estaba en el centro, mientras la flor de Anicia estaba alrededor de ella. Esto era un cultivo de flor de Anicia. Y este fuerte olor estaba haciendo que Cedric empezara a tener síntomas completamente extraños. Sentía como si la ira quisiera salir de él. Pues claro, esa gema estaba rara. Tener la flor que crece en el infierno al lado, por supuesto que sabemos por qué camino va. Pero así, empezaba a tener vagos recuerdos de cuando estuvo aquí, cuando solo era un pequeño inocente siendo torturado, pues el primer líder de Khan lo torturaba. Por su sangre especial era el único experimento que pudo aguantar muy bien la fusión de un demonio con un humano. Todo esto mientras el pequeño recero veía todo, pero mientras Cedric era devuelto dolorido por todo, una pequeña mano le hablaba, le preguntaba si se encontraba bien. Este se asustaba, pues todos aquí eran sus enemigos, pero no esperó ver a la pequeña Ariel, dulce e inocente. ¿Y esto? ¿Cómo podía conocerla desde muy pequeño? Pero ella solo vino a curar sus heridas. Le daba un perfume mágico, su mamá lo había hecho, era bueno para curar las heridas. Y así, él estaba tan confundido. ¿Cómo estaba aquí? ¿Por qué estaba aquí? Pero así tan rápido, Ariel se puso a curar, viendo lo mágico que era ese perfume. Pero es que Ariel le confesaba que ya tenían unas semanas aquí. Era extraño. No había visto a su mamá desde que las encerraron, pues iban en un paseo en carruaje, cuando de repente su carruaje sufrió un accidente y luego llegaron hombres y la secuestraron. Desde este momento ha estado encerrada y su mamá no la ha visto. Y así Cedric le confirmaba. Fueron secuestrados. Él fue secuestrado de la misma manera que ella. Pero bueno, ahora los dos tenían que ver la forma de salir de aquí, de salir intactos, sin sufrir. Así, los dos se prometieron que harían todo lo posible para salir de aquí. Pero, ¿cómo harían ese plan si los experimentos siguieron día tras día? Pues les parecía fascinante que Cedric aguantara todo ese poder.
Pero también hablaban de algo que llamó su atención. Hablaban de aquella mujer que no resistió y murió en el experimento. Una tal química mágica que era muy alabada en el imperio. Había muerto. Era una pena, pues les parecía interesante. Pero mencionaron que también trajeron a su hija y hacía lo mismo que su madre. Se dedicaba a hacer pociones mágicas también. Esto lo escuchó el pequeño recero, pues propuso que empezaran a experimentar con esa pequeña. Esto llamó la atención de su padre y estaba completamente feliz de que su lindo hijo siguiera sus pasos. Y esto sí que asustó a Cedric. Ese propio niño empezará la tortura hacia Ariel. Sabía que no tenían mucho tiempo. Tenían que salir de inmediato de aquí. Así, llegaba adolorido otra vez a su celda. Ariel de nuevo seguía curándolo. Pero aún así se preguntaba, ¿su mamá también estará sufriendo lo mismo? Cedric no quería mencionarle nada. No tenía el corazón para destrozarle su pobre inocencia. ¿Cómo decirle que su madre acaba de fallecer y que ella seguiría en ser la siguiente que le iban a torturar? No podía. Pero aún así los dos prometieron que saldrían de aquí junto con su madre. Irían a restaurantes, irían a la cafetería a comer lindos postres. Pero alguien los interrumpió. Recero se burlaba de ellos. ¿Acaso ustedes planean escaparse de nosotros? No podía aceptar tal falta de respeto. Ariel se puso a la defensiva, diciendo que a él que le importaba esas cosas. Pero este simplemente se burló. Se ponía así a alguien que no tenía ni una situación, pues también le ofrecía saber de su madre. Si la seguía, le mostrará el camino. Tal vez podría tener el mismo destino que ella, pero Cedric gritó, parando a Ariel para que no fuera con él, e inevitablemente tenía que contarle la verdad. Pero antes se esfumó todo el recuerdo. Mágicamente, Cedric estaba sufriendo, pues estos recuerdos fueron borrados para que él no sufriera tanto. Al estar aquí, recordar todo eso, llegaban uno a uno todo lo que pasó después, cómo Ariel se quedó traumada por eso, cómo él siguió siendo experimentado hasta ganar una fuerza que hizo imparable. Se volvió loco contra ellos y esta fue la única forma en la que pudieron salir. Su ira se desató y empezó a acabar con todos. Pero al ver esta situación, su hermana, la emperatriz, le borró todo recuerdo. El príncipe veía que su tío estaba actuando muy raro, pero así le confirmó que ya recordó todo lo que le hicieron, pero también su ira iba saliendo. Definitivamente esto no iba a ir muy bien, pues Cedric tenía sed de venganza, al mismo tiempo que Ariel le estaban haciendo recordar lo mismo que Cedric. Toda esa situación, cómo estaba aquí, cómo fue secuestrado, cómo todos sus recuerdos fueron borrados. Y así también recuerda el hecho de ver el cadáver de su madre, ahí tirado como si no valiera absolutamente nada. Después, fue utilizada para seguir haciendo perfumes mágicos. Y ella no podía decir que no, simplemente lo hacía, mientras llegaba al calabozo a llorar y llorar por esta pobre situación. Igual Recero simplemente iba a burlarse de ella, pues no podía hacerle nada, pues al final resultó ser muy ingeniosa. Necesitaba hacer todos los perfumes para que ellos siguieran experimentando, así que le pareció magnífico la ayuda de Ariel. Pero también, una parte de él tenía tantas ansias de experimentar con Ariel, pues él disfrutaba plenamente torturar a Cedric, hacerlo sufrir, que se revolcara de dolor. Y claro, estos recuerdos fueron llegando uno a uno a Ariel, que estaba completamente asustada. Había olvidado todo esto, y Recero estaba aquí para ofrecerle un trato que ella no podía aceptar, pues todo esto quedó destruido. La ira de Cedric acabó y destruyó Khan, y esa horrible cicatriz que él tenía debajo del ojo se la hizo Cedric. Pero era momento de que ellos volvieran a triunfar. Lo que no hizo su padre, él lo hará, y lo hará con éxito. Pero necesitaba la ayuda de la brillante química del imperio, así que por eso la había traído a él.
todo lo que había pasado, toda la situación la había planeado él para que ella fuera de él. Pues le ofrecía todo el mundo. Ariel se negaba. No iba a hacer eso, no después de ser utilizada y haber matado a su madre. Le parecía gracioso, pues no era una oferta que no podía rechazar. O lo aceptaba por las buenas o lo aceptaba por las malas. Y esto sí que le hizo temer. Y más cuando presenció a alguien más en la habitación. Scan seguía atemorizándola. Para él era un sueño, un lujo tener a Ariel. Los dos harían todo lo posible, todo lo que quisieran. Pero así vieron cómo el pobre Cedric venía arrastrándose, sufriendo porque la ira quería salir y por todo lo que estaba sucediendo. Gam se reía de él. ¿Cómo podía un defecto seguir caminando? Ariel obviamente se alegraba de ver cómo su príncipe azul estaba a punto de salvarla. Cedric se alarmó. Le gritó que dejara en paz a Ariel, y así le prometió a ella que la salvará. No se irá de aquí sin ella. Así Cedric empezó a atacar una y otra vez, en una pelea muy intensa, pero Recero parecía simplemente esquivar los ataques. Pues parecía que simplemente estaba jugando, pues incluso se reía de todo. Mientras Cedric estaba tan enojado, quería acabar con él, quería matarlo de una vez. Pero así, justo antes de que Recero pensara que lo iba a atacar, Cedric dio una fuerte estocada en el piso, destruyendo el conjuro mágico que estaba, haciendo que Zariel pudiera ser liberada y pudiera moverse. Pues sí, estaban en una zona mágica, y así al asegurarse de que Ariel estaba bien, simplemente se colocaba enfrente de ella para protegerla. Pero Recero parecía que estaba muy aburrido. Esto se pondrá interesante con lo que va a hacer, pues aventó algo y empezó a salir un fuerte humo morado, como si fuera el perfume de Anicia, lo que hizo que Cedric se empezara a sentir tan mareado, tan acabado. La ira, el enojo empezaban a brotar por su cuerpo. Tenía una sed de sangre que lo estaba enloqueciendo, algo que parecía que no podía controlar. Pues él trataba de agarrarse, trataba de pensar en cosas buenas, pero así Recero se burlaba de él. Le decía que un demonio siempre será un demonio aunque se haga el puro y el bueno, y eso es lo que es el duque, simplemente es un demonio. Pero al mismo tiempo llegaban los caballeros reales y Eren. Vieron cómo Cedric los miraba con esa mirada asesina que les hizo tener escalofríos y a Eren temer. Ya sabía la situación del duque. Sabía que lo que iba a pasar era muy malo. Así, él se preparó para atacar nuevamente. Pero no iba a atacar al malo, sino iba a atacar a sus propios caballeros que lo venían acompañando. Eren no quería hacerlo, pero tenía que defender, pues si después de ellos seguiría a Ariel. Pero no, un fuerte destello dorado se asomó, lo que hizo que se sorprendiera a Eren y todos los demás caballeros, pues el príncipe Ezequiel decía que se encargará a él. Él sentía que podía hacerle frente. Su poder divino era más fuerte. Y sí, porque protegió de varias estocadas fuertes con toda la fuerza de Cedric. Él no podía atacar, pero sí estaba haciendo un escudo. Sabía que no iba a durar mucho tiempo, así que tenían que pensar qué es lo que iban a hacer para calmar al duque. Pues él había entrado en un estado en el que no se conocía. Ni siquiera reconocía las voces, simplemente otras voces demoníacas le hablaban que acabara con todos, que matara a todos y que matara a esa persona que tenía el destello divino. Así empezó a atacar como loco una y otra vez, tratando de seguir las órdenes de las voces de su cabeza. Aún así, el príncipe Ezequiel aguantaba con todas sus fuerzas, pero de todas formas, el destello terminó por romperse. Esto le preocupó demasiado, pues era lo más fuerte que había hecho, y todavía Cedric seguía loco. Sabía que tenía que poner más fuerza, pero justo una estocada estaba a punto de tocarle.
Una vez más, con todas sus fuerzas, volvió a usar su poder divino. Aguantaba, que era lo grandioso que hubiera aguantado. Ya estaba completamente agotado, y aún así Cedric parecía no parar, hasta el punto de agrietar por completo aquel destello divino. Y así fue como Cedric dio una gran estocada, que esta vez sí alcanzó al pobre príncipe, que solo pudo hacerse para atrás, lo que hizo que solo fuera afectado su brazo. Pero lo peor es que Cedric todavía seguía. Eren se adelantaba, mientras los magos se llevaban a curar al príncipe, pues este estaba herido y parecía no reaccionar, o bueno, caminaba muy apenas. Pero Cedric seguía caminando con una furia hacia ellos. Eren sabía que no lo iba a lograr, pero aún así tenía que intentarlo. Pero antes de que algo pasara, Ariel se metió entre ellos dos. No podía dejar que pasara esto, mucho menos estar presenciando cómo esto a punto de acabar la vida de Eren. Así, ella se atravesó. Intentaba hablarle a Cedric, quien sí escuchaba su voz y parecía reaccionar un poco. Pero aún así, toda esta situación se estaba saliendo de control. Ariel se apuró para abrazarlo, intentando calmar. Le decía que era ella, que tratara de responder, dejara de seguir esas voces. Era ella. Así, con un intento y un grito de Ariel, Cedric pareció reaccionar. Se dio cuenta que la mujer que amaba estaba enfrente de ella. Pero Ariel tenía algo secreto, pues como ya venía sospechando que el perfume iba a fallar, había hecho una especie de antídoto por si Cedric se llegaba a desquiciar aún más. Y así, trataba de darle aquel antídoto, abrazándolo mientras veía cómo los demás seguían el camino, pues ella les daba la orden de ir por el jefe de Khan. Así, ella se encargaría de esto, no tenía nada de qué preocuparse. Todo esto mientras los magos seguían curando a Zekian, que solo tenía una gran herida en el brazo, pero nada tan fatal. Y así, tenían que asegurarse una vez más que Ariel estaba bien. Al ella confirmar esto, ellos fueron corriendo. No se detendrían hasta atrapar al líder de Khan. Así, fueron finalmente dejados solos. Cedric todavía tenía esos efectos de ese gas, pero la única solución que encontró Ariel fue meterse la pastilla a la boca para después darle un gran beso, intentar hacer que él tomara la pastilla de esa forma. Pues sí, la pastilla le haría efecto, y como se supone que Ariel es su antídoto, esta vez sí que Cedric acabó totalmente con esa fase de violencia, y la oscuridad que le rodeaba simplemente se fue. Pues recordemos que su antídoto era Ariel también. Pues sí, ver la cara de su amada tan feliz de que todo está bien. Así los dos se abrazaron. Estaban tan felices de que todo esto había pasado, pero no, todavía faltaba capturar a alguien más. Así se prometían que todo estará bien, pero primero hay que solucionar esto. No sin antes darse un poquito de abrazos y así. Y así fueron caminando durante todo el calabozo, pues este calabozo se encontraba debajo de las alcantarillas. Justo con un mago, estaban siguiendo el rastro del líder de Khan. Pero, afortunadamente, Eren había tenido éxito, pues en su camino para buscarlo había matado diversas criaturas, había atrapado a sus secuaces y finalmente lo habían atrapado él. Con mucha ayuda, pero ya estaba capturado. Cedric sí que venía a hablar con él, estaba furioso. Sería condenado. Pero para Recero todo era gracioso. Cedric aún así estaba condenado. Para su padre fue un experimento exitoso, pero para él simplemente es un monstruo. Una mezcla tan extraña y deficiente. Y así le mencionaba que se quedará así para siempre. Y además no podía ser rey. Con la sangre mezclada con un demonio, él no podía tener acceso a la corona. Pero Cedric le dijo que no le importaba. Desde hace mucho no le importó su sangre mezclada, ni el hecho de que no tomara el trono, pero sí tenía la fuerza para matarlo. Lo que hizo entrar en un momento de tensión, pero Ariel interrumpió. Tenía que hacerle una pregunta. ¿Cómo es que podía
quitar la mezcla que le habían hecho a Cedric, purificar su alma, lo que le dio totalmente gracia. Era una ilusa. Una vez que se mezclaba la sangre de un demonio con la de un humano, no hay nada en el mundo que se la quite. Y esto sí que le hizo preocupar. Entonces, Cedric se quedará así para siempre. Pero él le decía que no tenía nada malo. Él ya lo había aceptado. Además, tenía su antídoto aquí al lado. Jamás volvería a pasar nada. Y así, al escuchar palabras tan románticas, Recero se enojó. Le dijo que acaso planeaba crear perfumes y actuar como una tonta comerciante para siempre. Si ella aceptaba venir con él, si ella lo ayudaba, podrá darle el mundo entero. Pero Ariel le dijo que no quería participar en algo tan extraño, algo tan enfermo como él. Lo que le sorprendió, no esperaba esas palabras por parte de Ariel. Así, enloqueció y le gritó con todo pulmón. Había hecho todo esto por ella. Pero antes de que se pusiera a gritar más, Ariel le puso un perfume enfrente. Le dijo que si no se callaba lo va a envenenar con esto y todo su cuerpo desaparecerá. No quedará ni un rastro de él. Así, finalmente se fueron, pues tenían que seguir liberando a todos los esclavos que estaban aquí. Finalmente, este era el fin de este villano. Y así quedó, simplemente, maldiciendo por todo. Mientras todo finalizaba, ya era momento de regresar a casa. Abrieron un portal mágico, que casualmente Ariel tenía miedo, nunca lo había usado y era este momento para usarlo. Realmente le daba nervios, y aunque Cedric le dijo que no se preocupara, podía incluso irse con él. Esto le sorprendió, pues he sabido que esto solo se puede una persona. Pero así Cedric le dijo que sí, pero podía tomarla en brazos y así irse los dos juntos. Esto sí que le dio pena. ¿Cómo podía decir esas palabras cuando había más gente al lado de ellos que simplemente se volteaban avergonzados? Pero así, finalmente se iría sola. Era valiente, no sin antes decirle que se verán después. Y así, Cedric le dijo que lo esperara. Llegará cuanto antes. Y así, finalmente acababa todo esto. El líder de Arcán fue metido a la cárcel. Las víctimas y los niños secuestrados fueron entregados a sus familias. Por fin había salido de este infierno. Ya podían estar felices. Un mago anunciaba al imperio y a la reina qué es lo que había pasado. Cómo Cedric había enloquecido por un extraño humo que le habían dado. Había incluso atacado a todos ellos, parecía no reconocerlos. Pero Ariel Winston muy valientemente se enfrentó a él. Aquella hermosa mujer, que suponían que era su pareja, había solucionado ese problema. Y así, todo el imperio se enteró de esta hazaña. Y claro, todas las noticias recorrieron, pues hasta los caballeros hablaban de la valentía de la señorita Ariel. Hizo muchas cosas. Incluso, hace quien revisaba los informes acerca de lo que había pasado mientras se recuperaba, cómo todo finalmente había acabado, y cómo el castigo de Recero era haber sido marcado, además de ser un esclavo para siempre. La marca que le pusieron se activaba si él intentaba escapar, y hacía que explotara. Y finalmente, todo estaba yendo completamente bien. Ariel había salido en el periódico como era una heroína. Había enfrentado sin miedo. Todo esto Ariel lo veía sorprendida. ¿Cómo habían puesto esta historia en el periódico? Y como ya se había vuelto muy famosa, toda la gente estaba aquí. Eso había aumentado por completo su clientela. Y sus ganancias también, aunque estaba agotada de estar hablando con cada uno, pues parecía que fueron a chismear antes que comprar. Pero aún así, Rina le mencionaba que, pues están sacando mucho dinero, y eso sí que le emocionaba. Pero así, simplemente Rina estaba tan feliz. Todo estaba funcionando bien. Las ventas, todo, absolutamente todo. Y así Ariel estaba tan feliz. Pues ya tenía buenos trabajadores. Eran realmente muy buenos empleados. Había solucionado todos sus problemas y ahora incluso estaba con Cedric.
Pero llegaban visitas, pues Letiana y su hermano venían a darle las gracias. Y por fin ella lo pudo conocer, aquel joven que también estaba secuestrado y estaba sufriendo demasiado. Y así los dos primero le pidieron perdón. Perdón por haber hecho todo, perdón por haber atentado contra ella, pues estaban siendo obligados. Pero así, Ariel le decía que no tenía nada de qué preocuparse. Era eso o perder la vida, lo entendía. Había sido algo muy difícil para ellos dos, así que ya no era momento de preocuparse por esas cosas. Todo estaba bien, no era su culpa. Aún así, les remordía a la conciencia todo esto. Pero bueno, ¿qué era lo que iban a hacer a partir de ahora?, le preguntaba. Así los dos muy animados dijeron que iban a seguir sus pasos. Pues la Tiana se iba a meter a estudiar magia. Quería ser una maga. Y así se iba a ir a una torre. Ariel estaba tan feliz por ella. Por fin podía avanzar, podía hacer su vida. En cambio, su hermano quería convertirse como el duque Cedric. Algo así, un caballero tan importante. Se esforzarían demasiado. Pero algo que Ariel quería decirles es que como ellos fueron contaminados, tenía que hacer un tipo de antídoto con ellos. Pues ese perfume mágico que les había hecho los curaba, ¿verdad? Pero si fueron usados para los mismos experimentos, tenía que entregarles el perfume de Anitzia. Tenían que usarlo. Tenían que tratar de sacar toda la maldad que tenían adentro. Y no se preocuparan si se acababa. Podían volver por más. No había nada de problema. Y así, finalmente se cerraba este capítulo. Este capítulo para todos ellos. Y así se despedían de la joven Ariel. Y así acababa el día. Justo a tiempo llegaba Cedric. Ya sabía que despedía a sus trabajadores, cerraba la tienda y ya solo quedaba disfrutar entre ellos dos. Pues Cedric tenía algo muy especial que hacer con ella. Desde hace mucho tiempo ya tenía planeado esto, pero la primera vez ella lo había rechazado. Y lo recordaba, le había mencionado en el restaurante que tenía ganas de ir con ella. Ella simplemente lo rechazó, pero justo en ese momento iban ahí. Era un lugar muy especial. Y así, aunque una muy confundida Ariel, los dos llegaban a ese lugar. Un lugar completamente hermoso. Parecía mágico. Ariel estaba sorprendida por lo hermoso que era, y más al ver la persona enfrente de ella. Era la sumo sacerdotisa, la persona más importante de aquí. Pues ella llegaba saludando, incluso se sorprendió Ariel al ver que Cedric se inclinaba ante ella, y pues ella hizo lo mismo. Pero lo que más curiosidad le daba es que ella se le quedaba mirando mucho analizándola, como si algo ocurriera, pero así le pidió a Cedric que por favor las dejara hablando sola. Y así, este se fue. Y así cuando las dos se quedaron solas, ella sin dudarlo, ni nada, simplemente le dijo que si era verdad que venía de otro mundo. Obviamente esto la hizo reaccionar mal. ¿Cómo es que ella sabía eso? ¿Por qué? ¿Algo malo pasará? Pero así ella le empezó a mencionar que veía su alma diferente, algo que no es de aquí. Y obvio, Ariel estaba tan asustada. Ella le decía que no había problema. De hecho, estaba tan sorprendida que se hubiera adaptado demasiado bien. Pues sí, algunas veces durante el destino, algo mágico, se cruzan los tiempos, las líneas y todo, y hace un cambio de almas perfecto. La Ariel verdadera está en su cuerpo, y ella está aquí. Y esto la alivió, no había problema, la sumo sacerdotisa guardaría el secreto. Y así, la curiosidad de Ariel era, ¿entonces había otra gente? Y así, le dijo que sí. Había otra gente que había llegado de la misma manera, pero ellos vivían una vida completamente normal. Pero también le revelaba por qué estaban aquí. Cedric le había pedido un favor. Por favor, podía checar el alma de Ariel, a ver si se encontraba mal, pues como fue experimentada, tenía que asegurarse que ella estaba bien. Así después de decirle que todo bien, le hablaba por fin a Cedric. Este estaba alterado, de verdad, no podía estar limpia. ¿Acaso tenía algo malo? Y así Ariel estaba enojado.
Entonces este era un plan malvado de Cedric, asustarse y estar tan preocupado por eso. Pues sí, recordaba cómo se habían conocido, las circunstancias que habían vivido. No era normal que Ariel no tuviera nada, pero así simplemente la dejaba confundida. Entonces, este era el problema que tenía Cedric. Pero todo estaba bien, no había nada malo, no tenía nada. Pero él seguía sin entender. Así los dos se fueron a platicar más en privado, pues no entendía por qué. Y tampoco sabía de él, estaba tan confundido por todo. Simplemente pasó de estar enfermo a no sentir nada. Cada día pasaba más cosas. Y además tenía la teoría de que Ariel estaba siendo experimentada porque era su calma. Pensaba en ella y se calmaba, incluso la vez que se acercaba sentía que era un antídoto, no lo entendía. Él pensaba que ella era su antídoto, pero porque habían experimentado con ella, no por eso. Pero es que simplemente se sentía tan en calma con ella, así que no lo entendía. Y Ariel le dijo que eso no era por nada relacionado con eso. Era tan difícil de explicárselo, pero no era nada malo. Así, simplemente con todo el valor del mundo, le dijo que es porque estaba enamorado. Estaba enamorado de ella, porque sabía y había investigado que todas esas emociones, esos poder maligno, todo se aliviaba con emociones humanas. El amor era lo más puro, y eso podía contrarrestar la maldad que le habían inculcado. Así que eso era, estaba enamorado. Por eso reaccionaba así, por eso se supone que es su antídoto. Y así, simplemente sonrió. Entonces era cierto, él está completamente enamorado de ella. Y esto, pues dejaba en raro a Ariel. Y es que Cedric simplemente le decía que estaba claro, claro para él y para su corazón. Tomaba su cara y tan dulcemente le decía que la amaba. Y estaba completamente seguro. Y Ariel también le dijo que también lo amaba, y demasiado. Así los dos se acercaron para darse un dulce beso. Pues sí, estos dos se convirtieron en su antídoto. Y finalmente pasaron los días. Ariel se despertaba completamente cansada y demasiado tarde. Pasaba las noches aquí. Pues es que había dicho que era la doctora de cabecera de Cedric y finalmente terminaba aquí casi todos los días. Y los dos simplemente pasaban cada vez tiempo juntos. Ella regresaba nuevamente al salón de perfumes, pues había abierto un segundo local. Todos estaban celebrando por este éxito. Ariel seguiría así y abriría otros nuevos en otros lugares. Mientras celebraban la fiesta, Letiana también llegaba, que Ariel la saludaba con tanto alivio, pues ella estaba avanzando en la escuela de hechicería. Y todo estaba progresando bien. Letiana se había vuelto completamente una fan de ella. Pero al mismo tiempo llegaba el amor de su vida a interrumpirla, pues la abrazaba y le daba un beso, que ponía sonrojazos a los demás. Así Charlotte decía que era mejor que se marcharan un poco. Pero todo era felicidad. Pues Cedric había venido por Ariel, tenía planeado algo, la había invitado a comer después. Y así, llegaban al lugar del restaurante de Cedric, aquel centro comercial donde ella había ido a comprar por primera vez. Sí, estos negocios de Cedric eran muy hermosos. Incluso veía la comida cara que tenía enfrente. Sabía que ella sola no podría pagar este lugar. Pero aún así los dos estaban tan felices. Platicaban de demasiadas cosas, además de que Cedric por todo se sonrojaba. Era un gran hombre y muy valiente, pero era muy tímido con esto del amor. Así pasó la noche, pues estaban teniendo una agradable cena y los dos estaban en el balcón, mirando atentamente, pero parecía que Cedric tenía algo, le pasaba algo. Y sí, le hablaba, le decía que había pensado esto durante mucho tiempo, pues todas las veces que habían pasado juntos, simplemente confirmaba lo que sentía. Así se arrodilló y le decía que por favor se casara con él. La amaba tanto,
Desde el principio la amó siempre. Los dos estaban destinados desde que eran unos pequeños. Sufrieron tantas cosas y estaba seguro de algo. Ariel Winston era su antídoto y quería que lo fuera para siempre, porque de verdad la amaba demasiado. No podía pasar tiempo sin ella. Así, Ariel, totalmente sorprendida, se acercaba a él y le daba un gran beso. Lo amaba tanto, de verdad, lo amaba tanto. Estaba tan agradecida por esta oportunidad. Y así le daba el sí. Sí quería ser su esposa. Y así finalmente volvieron a besarse. Y ella pensaba, ¿cómo acabará esta velada tan hermosa después de comprometerse? Pero no imaginé nada malo, pues como todas las noches, los dos terminaban platicando casi toda la noche. Pues esto es lo que hacían los dos. Platicaban y platicaban de muchas cosas. Se les pasaba el tiempo volando y terminaban durmiéndose muy tarde. Pero así, la felicidad aquí estaba. Los dos estaban completamente satisfechos con todo lo que había pasado. Y así, finalmente se había hecho la invitación. La famosa boda de Ariel Winston y el duque Cedric estaba a punto de comenzar. Pues sí, era justo ese día, donde Ariel estaba vestida completamente hermosa de una novia hermosa. Y además porque ella había sufrido mucho. No podía dormir, pues había tenido mucho trabajo. Incluso se había sometido a una dieta para entrar en el vestido perfecto. Y lo peor de todo para ella es que no pudo ver a Cedric durante una semana, por una tonta tradición que decía que no podía verlo. Estaba sufriendo demasiado, pero Rina la apoyaba, le decía que sufrió esta semana, pero pasará el resto de su vida con el duque, así que ya no tenía de qué preocuparse. Así le daba la mano y le decía que era hora de su magnífico día. Y sí, entraba en el hermoso lugar decorado. Había mucha gente importante en esta celebración. Ariel llegaba al altar tan hermosa como siempre, llegando para ver a su magnífico futuro esposo, quien la recibía muy amorosamente. Los dos estaban esperando tanto este momento, y así la sumo sacerdotisa los casaba a los dos. Decía todo lo que se dice en las bodas. Pues así los dos hablaron. Prometían cuidarse para siempre, durante toda la eternidad. Y Ariel, claro que quería llorar. Esto le daba risa a todos, pues es que estos dos ni siquiera se esperaron a nada. Ya se estaban besando sin antes terminar todo. Incluso sus aprendices de Ariel estaban tan sorprendidas por esto. Pero finalmente daban los anillos, que para Cedric era lo más importante, porque esto era la unión. Era la unión de sus vidas. Y así, los dos oficialmente eran marido y mujer, con todos sus allegados aquí presentes. Y claro que el príncipe tan triste, pues le ganaron a Ariel. Se siguió la fiesta de la recepción, pues ya Ariel se había cambiado de ropa. Llegaban muchas personas, entre ellas Jaina, que venía a felicitarla. Estaba tan feliz de todo esto, incluso ella ya lo suponía, cómo se miraban los dos. También la emperatriz los felicitó, pues estaba tan feliz de que su querido hermano se casara. También la princesa. Y Cedric finalmente hablaba con todos los nobles, mientras ella estaba tan exhausta, andar platicando de un lado para otro, pero así Charlotte también se acercaba a hablar con ella. Era tan afortunada, además de que ella ya se olía todo eso. Pero lo más importante que estaba a punto de comenzar era la luna de miel, y quería que le diera todos los detalles, pues Ariel tendrá una muy buena luna de miel. Esto sí que la hizo avergonzar. Pero no lo entendía. Era una mujer casada que estaba a punto de tener su primera noche con su hombre. Y esto sí que no lo había pensado. Sí, se había casado. Ahora ya su esposa. Pero ella no pensaba así. Era tan ingenua. Pensó que simplemente vivirían muy amorosamente. No, el siguiente paso ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Así llegaba su luna de miel. En aquella playa famosa de amor, donde la arena incluso era rosa. Los dos paseaban muy amorosamente, pero pues la preocupación de lo que sigue todavía estaba. Pero eso no significaba que no lo pasaría bien. Estaba pasando unas hermosas vacaciones, hasta que Cedric mencionó que mejor fueran a cenar. Los dos estaban disfrutando de esta cena, pero esa idea seguía por su cabeza.
Incluso la hacía parecer un poco torpe. Cedric se arrodillaba para ayudar a limpiarla. Obviamente para él sabía que algo estaba pasando. Y pues es que Ariel se ponía nerviosa con todo, incluso con aquella mirada que le daba Cedric, cómo se veía, la posición en que estaba, y lo sabía. Y pues no le quiso mencionar nada más, así que simplemente le dijo que fueran al cuarto. Esto sí que la hizo estallar, estaba tan mareada. ¿Qué se supone que iba a hacer? Ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer, pero bueno, tenía que ser fuerte. Y así, no se dejaría poner así por esas ideas locas. Tomó valor y fue directamente con Cedric a la habitación. Bueno, los dos estaban un poco nerviosos, pero así, ella tan rápidamente hizo que Cedric se sentara en la cama. Así, ella parecía que empezaba a tomar la iniciativa, pues parecía que lo estaba provocando, incluso lo besaba y todo. Sabía que lo que estaba a punto de pasar marcaría su matrimonio y además de que lo haría oficial, serían marido y mujer. Se miraban atentamente, pero notó cómo Cedric le temblaban las manos, que estaba nervioso, y así se dio cuenta que era la primera vez de los dos, así que todas esas preocupaciones se le quitaron. Lo amaba tanto, lo amaba de verdad, y esto eran las primeras veces de los dos, así que no tenía por qué estar nerviosa. Pero al día siguiente de disfrutar toda esta noche mágica y sensual, los dos estaban en la playa nuevamente. Cedric estaba un poco avergonzado, pues Ariel no podía estar en la playa, pues tenía marcas en todo su cuerpo. Pero así se burló de él. Esa cara no tenía noche cuando estaba arriba de ella, lo que sí lo hizo avergonzar. Y estaba tan feliz. Realmente amaba esto, este momento, esta nueva etapa. La amaba tanto. Pero así, escucharon que había un festival en el pueblo. Los dos no dudaron en ir. Aquí nadie los reconocía, así que podían estar tranquilamente comprando y viendo todo. Pues sí, estaban saboreando las mismas cosas, pero Ariel notó algo. Había un puesto donde leían el futuro. Así le dijo a Cedric que fueran, aunque este no creyera lo mismo. Pero así los dos se acercaron. Casualmente era la misma chica que había predicho su futuro y su amor la vez pasada. Así ella se sentó gustosa y sabía que, muy emocionada, el hombre detrás de ella era el duque, pues la noticia de su matrimonio había recorrido muchas partes. Y sí, Ariel se lo presentó. Así ella le dijo muy feliz que toda la adivinación era completamente gratis. La hacía sacar nuevamente 3 cartas donde le mencionaba cosas positivas. Pues decía que su amor era verdadero, además de que eran almas gemelas, lo que los emocionaba. Además de que había otra carta. Pues ella decía que el fruto de su amor serán 2 gemelos. Eso sí que la hizo sentirse avergonzada. ¿Gemelos? ¿De una vez? ¿2 pequeñas bendiciones? Y así miraba a Cedric, quien ya empezaba a preocuparse. Estaba feliz, pero sabía que 2 gemelos podrían afectar la salud de Ariel. Pero bueno, se imaginaba con esos pequeños adorables. Pero aún así Ariel le decía que no se preocupara, ni siquiera sabían que esto podía ser real o no, y él ya estaba alucinando con sus pequeños. Pero aún así a él no le quitaban esa hermosa experiencia. Pero tenía una duda, ¿por qué la otra vez le dijo que se iba a enamorar de un viejito muy enfermo? Lo que sí hizo enojar a Cedric, y ella le hizo sentir nerviosa. Nuevamente, le hacía escoger otras para checar esto. Y así, Ariel volvía a checar las mismas cosas y esta volvía a decirles otras cosas. Pues le decía que todo se solucionó, había una fuerte enfermedad que fue curada. Y finalmente salían muy felices. No sin antes decirle a Ariel que si ocupaba un perfume no dudara en ir, será completamente gratis. Así los dos salían completamente felices de ahí. Y Ariel, pues estaba contenta. Habían escuchado cosas positivas, aunque no creyeran, Cedric seguía con esa imagen de los pequeños. Pero así, pronto acababa su luna de miel. Llegaba la hora de nuevamente ir a la perfumería.
Rina y sus empleados la abrazaban, estaban tan felices de tenerla de vuelta aquí. Pues todo estaba funcionando bien. Pero le preguntaban por qué había llegado tan pronto. Pensó que se tomaría demasiadas semanas en disfrutar su nuevo matrimonio. Pero ella dice que, pues quería hacer un nuevo perfume. Obviamente todos querían participar en esto, lo que le recordaba a Rina en sus primeras veces que las dos empezaron a crear perfumes. Y así, después, tenían una nueva fiesta, pues estaban celebrando que Ariel estaba de regreso. Pero ella no tardó mucho en subirse a su laboratorio. Quería crear un nuevo perfume, o algo brillante como la arena rosa en la que estuvo, la playa, su luna de miel, esa felicidad, los momentos tan divertidos que pasó con Cedric ahí. Y así lo creó, este perfume nuevo. No tardó demasiado en crearlo. Estaba tan feliz. Incluso se dio cuenta que ya había amanecido y Cedric estaba ahí sentado, pues él había llegado desde hace mucho, pero como la vio tan concentrada, no dijo nada. Le gustaba admirarla, pero así le mostraba la muestra de esto. Él lo olía, era una fruta como la isla en la que habían ido, palmeras, playa y algo más que le llamaba la atención. Y esto la ponía feliz. Pero así le preguntaba el nombre. Le preguntaba cómo se llamará esto. Así Ariel, un poco nerviosa, le decía que felicidad. Se llamaría felicidad, porque quería plasmar todo lo que vivió en esos nuevos perfumes. Haría una nueva colección. Y Cedric estaba completamente feliz. La apoyaría en este nuevo proyecto que se ve que sería demasiado largo. Pues sí, Ariel quería hacer todo acerca de su relación, un nuevo proyecto de todas sus emociones vueltas en perfumes. Pero el perfume que nunca podrá replicar y el que más le gusta es el aroma de su esposo. El aroma del amor de tu vida es un perfume que jamás podrá fallar. Y así los dos se dieron un beso, pues tenían un largo recorrido en ese matrimonio. Y así es como acaba esta magnífica y hermosa historia. Espero que les haya gustado y me apoyen en mis próximas historias.